Buenos días, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa mañana que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Una mañana llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a compartir una cita bíblica que la encontramos en una carta de Santiago. Santiago 1:22, que dice: pon por obra la palabra de Dios y no te conformes con oírla, o si no te engañas a ti mismo. Querido amigo, querido hermano joven, es tiempo de poner por obra la palabra de Dios. Es tiempo de actuar de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchos de nosotros nomás nos conformamos con oír la palabra de Dios, pero ahora lo está diciendo el apóstol, que no hay que ser oyentes, sino que hay que poner por obra la palabra de Dios. Dios ya no quiere oyentes. Las iglesias hoy en día están llenas de oyentes. Dios no quiere ese tipo de cristianos. Dios quiere cristianos comprometidos que pongan por obra la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí ir a la iglesia, pasar las 24 horas en la iglesia y no estoy haciendo nada, porque la palabra no la pongo en acción, no la pongo por obra, sino que nomás soy oyente y voy a la iglesia nomás a escuchar la palabra de Dios? Pero Dios hoy me está pidiendo que pongamos por obra la palabra, que la llevemos a la acción. Porque hay mucha gente que pasa de retiro tras retiro, de evento tras evento, querido amigo, querido hermano, pero no pone por obra la palabra de Dios. Es tiempo de que el cristiano ponga por obra la palabra de Dios. Cristo Jesús no solo hablaba, no solo enseñaba, sino que ponía por obra la palabra, ponía en acción la palabra de Dios. O sea que las obras que Cristo Jesús hacía iban de acuerdo a lo que él enseñaba. Ponía por acción la palabra. Y hoy en día muchos de nosotros pasamos solo en la iglesia, pero no solo somos oyentes. No ponemos por obra la palabra de Dios. Y nosotros, los cristianos, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que estar bien seguros de lo que hablamos, de lo que decimos, querido amigo, querido hermano, porque estamos recibiendo respuesta de Dios. Santiago lo dice claramente. Santiago 1:22. Pon por obra la palabra de Dios y no te conformes con oírla, o si no te engañas a ti mismo. Los estamos engañando nosotros mismos hoy en día, porque vamos a la iglesia, pero vamos nomás a oír. Salimos de allí y lo más duro, que salimos de la iglesia, y si los preguntas de qué se habló, ya hasta se los olvidó de qué hablaron, de cuál fue la enseñanza, de qué los predicaron. ¿Por qué? Porque no ponemos por obra la palabra de Dios. Cristo Jesús dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad de su Padre? Es poner por obra la palabra de Dios. No conformarnos con ser oyente. Hacer la voluntad del Padre es, en primer lugar,
cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, hacer el bien a los demás, amarlos los unos con los otros. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Cristo Jesús, que se amen los unos con los otros. Poner en acción la palabra de Dios, querido amigo, querido hermano. Hay que empezar a poner en acción la palabra de Dios y vamos a ver cómo la misericordia de Dios se va a manifestar más grande en nuestras vidas y vamos a ver más y vamos a ver la gloria de Dios derramarse cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a poner en acción la palabra de Dios. Vas a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y vas a ver cómo la presencia de Dios te va a inundar de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque estás poniendo por obra la palabra de Dios y ya no estás siendo oyente, porque la iglesia ya no quiere cristianos oyentes, ya no quiere cristianos que solo vayan y llenen los templos a escuchar la palabra. No, Dios quiere que esa palabra que escuchemos, que esa palabra que nos enseña, que esa palabra que se quede en nuestros corazones, la llevemos a la acción, querido amigo, querido hermano, y eso va a marcar la diferencia hoy en día. El cristiano hoy en día tiene que ser la diferencia. Tiene que marcar la diferencia con aquellos que no conocen todavía de Dios. Porque hoy en día no se ve que el cristiano marque la diferencia. Porque hoy en día no se ve que el cristiano sea luz de aquellos que andan en tinieblas. No se ve porque no ponemos en acción por obra la palabra de Dios. Cristo Jesús nos enseñó y nos instruye a través de su palabra que Él hablaba, pero allí va la obra, allí va la acción en la palabra. No solo hablaba por hablar. Y nosotros hablamos, pero no hacemos. Y hablamos más de lo que hacemos todavía. Y la acción y la obra no la hacemos. Entonces, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Si alguien te pide oración, ahí mismo, si es en la calle o en el parque donde te encuentras y alguien se acerca a ti y te dice, hermanito, ore por mí, pues allí ora, allí levanta tu oración, ora por ese hermano, pon en acción la palabra de Dios. Y vas a ver que cada vez Dios se va a manifestar más grande en tu vida porque estamos poniendo por obra la palabra y haciendo lo que Dios nos pide. El problema de nosotros es que no hacemos las cosas como Dios las quiere, como Dios las pide. Y eso no hace que miremos las maravillas que Dios tiene para nosotros. Hoy en día no se ven milagros. ¿Por qué? Porque no ponemos por acción la palabra. Hoy en día no se ven milagros de gente que es sanada, de gente que es liberada de malos espíritus. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos no estamos poniendo por obra la palabra y no estamos creyendo. No le estamos creyendo totalmente a la palabra de Dios. Cristo Jesús hablaba con poder, con autoridad, querido amigo, querido hermano, joven. ¿Por qué hablaba con autoridad, con poder? Porque andaba lleno del Espíritu Santo, porque era un hombre que a las 3 de la mañana se levantaba a orar y ponía por acción la palabra. Nosotros, ¿a qué hora nos levantamos a orar? A las 3 de la mañana
Sí, esa es la hora cuando más, cuando más rico se siente el sueño, ¿no es cierto? Jesús dice en la Escritura que a las 3 de la mañana se levantaba a orar, a tener esa relación, esa comunicación con su Padre. Y siempre buscaba la hora que no había tanto ruido. Y nosotros no, nosotros queremos orar donde hay más ruido, sí. Tenemos que poner por acción la palabra de Dios. Y cuando el cristiano empiece a hablar menos y actuar más, entonces vamos a ver la gloria de Dios descender de los cielos y manifestarse en nuestras vidas, querido amigo, querido hermano. Y cuando nosotros empecemos a orar por los enfermos y cuando nosotros empecemos a orar por aquel que tiene un espíritu inmundo, vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar, oh aleluya, y los demonios van a salir huyendo y vamos a ver la gloria de Dios glorificarse. Porque estamos poniendo por obra la palabra de Dios y eso es lo que los pide. Los que los pide la Escritura es que pongamos en acción la palabra. Dejemos ya de ser oyentes. A mí me pasaba, querido amigo, querido hermano, te lo voy a contar como testimonio. A mí me pasaba. Yo solo andaba de eventos tras eventos, de congresos tras congresos. Pero un día Dios me habló y me dijo: pon por obra lo que has aprendido. Pon en acción lo que has aprendido. Es bueno ir a llenarse y recibir, sí, es bueno, pero también es bueno poner en acción lo que hemos aprendido, lo que los han instruido, lo que los han enseñado. Porque si no ponemos en acción la palabra de Dios, entonces, ¿de qué me sirve a mí pasar las 24 horas en el templo, en la iglesia, donde sea? Si no estoy poniendo por obra la palabra de Dios, entonces, ¿cuándo voy a crecer espiritualmente? Y Dios me habló y me dijo, porque iba a haber un congreso. Y yo hasta había planeado ir a ese congreso. Pero a la vez fue ahí donde Dios me habló y me dijo, ¿de qué sirve andar en congresos, andar aquí, andar allá, si no estás poniendo en acción lo que has aprendido? Y muchos de nosotros así andamos, vigilia tras vigilia, eventos tras eventos, congresos tras congresos, y no estamos poniendo en acción la palabra de Dios. Hermano, ore por mí, lléveme en oración. Y decimos por pena, decimos, sí, yo la voy a llevar en oración, no se preocupe. Mentiras. No oramos por esa persona. No estamos poniendo en acción la palabra de Dios. Y no es de solo andar hablando bonito, no. Es de poner por obra la palabra de Dios. De enseñar a otros, de ser ejemplo de otros también. Y cuando nosotros empecemos a poner por obra la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano joven,
Te lo digo, es allí donde vamos a ver el poder de Dios glorificarse, derramarse, manifestarse, porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Cristo Jesús dijo: no todo aquel que me diga Señor, 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 va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. No todo aquel que me diga Señor, si en tu nombre expulsé demonios, si en tu nombre yo hablé. ¿Qué les va a decir? Apartados de mí. Poner en acción la palabra de Dios es: porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y en el hospital, porque estuve en la cárcel, en el hospital, y me fuiste a visitar, porque fui forastero y me diste techo. Si todo esto lo hiciste con uno de mis pequeños, dice Cristo Jesús, me lo hiciste a mí. Por eso en aquel día lo va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, y tomen posesión de lo que es mío. Pero también les va a decir a aquellos que no quisieron, que no pusieron por obra la palabra, y que no quisieron hacer la voluntad de su Padre: apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me vestiste, porque estuve en la cárcel, en el hospital, y no me fuiste a visitar, porque fui forastero y no me diste techo. Apartaos de mí. Poner por obra la palabra de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y cada vez que nosotros hagamos el bien, poniendo la palabra de Dios en acción, entonces en aquel día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no hay que preocuparnos, porque Cristo Jesús nos va a esperar con los brazos abiertos y nos va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, y tomen posesión de lo que es mío. Porque hoy en día la iglesia está llena de oyentes, y el diablo así los quiere ver. El diablo no quiere que seamos cristianos comprometidos. El diablo no quiere que seamos cristianos que se levanten en espíritu y en verdad. El diablo no quiere ver que seamos cristianos que salgan a pregonar la palabra de Dios, que lleven el mensaje de salvación, que lleven el mensaje de esperanza, de fe, el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas. El diablo quiere que estemos sentados en una banca, en una silla, nomás calentándola, querido amigo, querido hermano, nomás escuchando palabra. Pero ¿de qué lo sirve escuchar la palabra si no estamos dando un buen testimonio de cristianos verdaderos, auténticos discípulos de Cristo Jesús? Nosotros tenemos que poner en acción la palabra de Dios como Cristo Jesús nos enseña. Jesús eligió a 12 apóstoles,
a 12. Y esos 12 varones que Cristo eligió, querido amigo, querido hermano, revolucionaron el mundo. Y nosotros los cristianos tenemos que marcar la diferencia en este mundo sediento, hambriento y necesitado de Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser la diferencia y el testimonio que tenemos que dar, que sea un testimonio ejemplar para que muchos lleguen a los pies de Cristo Jesús como tú y yo llegamos. Pero tenemos que empezar a poner en acción la palabra de Dios. Y cuando nosotros empecemos a poner en acción la palabra de Dios, déjame decirte que la tierra va a temblar. El enemigo va a salir huyendo. El enemigo va a decir, wow, ahí viene ese hermanito, esa hermanita. Esa hermanita anda llena del Espíritu Santo. Si ese hermano o esa hermana, ese joven, cuando habla, no hombre, mejor vayámonos de aquí porque hasta la tierra tiembla. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso los tiene nomás hay que estemos ahí en un grupo, X grupo, nomás de oyentes ahí. Pero Él no quiere que pongamos en acción la palabra de Dios, porque cuando el pueblo dice una alabanza por ahí, cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas. Querido amigo, querido hermano, cuando pongamos por obra la palabra de Dios, la tierra va a temblar. Y el enemigo va a salir huyendo, porque la alabanza dice, cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando un pueblo se levante, querido amigo, querido hermano, y ponga en acción la palabra de Dios, oh aleluya, la gloria de Dios va a descender de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Levántate, mi amigo, mi hermano joven. Pongamos por obra la palabra de Dios y vamos a ver la gloria de Dios descender de los cielos aquí en la tierra. Amén. Yo nomás los dejo con esta humilde reflexión en el día de hoy. Santiago 1:22. Pon por obra la palabra de Dios y no te conformes con oírla, o si no te engañas a ti mismo. Y el diablo así los quiere ver, engañados, porque no estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Así que bendiciones a todos, cuídense, que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quién. Su amigo y hermano en Cristo Jesús, Mario Linares. Bendiciones a todos. Bye bye.